Guadalajara, como parte de la Nueva Galicia, experimentó cambios importantes en los aspectos social, cultural, artístico y religioso durante el siglo XVIII. Guadalajara fue una ciudad estratificada en términos sociales, con una clara división entre las diferentes clases sociales. La élite criolla, formada por familias españolas nacidas en América, tenía un estatus privilegiado y controlaba la mayoría de los aspectos políticos y económicos de la región. La mayoría de la población era de origen indígena y mestizo y se dedicaba principalmente a actividades agrícolas y artesanales. Durante el siglo XVIII, Guadalajara experimentó un auge cultural. Se construyeron muchas iglesias, conventos y casonas coloniales que imitan la arquitectura barroca y neoclásica de la época. Estas estructuras arquitectónicas se convirtieron en lugares significativos para la cultura y la religión. El barroco tuvo un impacto sobre el arte de Guadalajara en el siglo XVIII. La escultura en madera policromada y la pintura de retablos y murales son algunas de las muchas obras de arte religioso que se realizaron en las iglesias y conventos. Los artistas locales y extranjeros embellecieron la ciudad con sus obras. Durante el siglo XVIII, la religión católica tuvo un gran impacto sobre la vida de los habitantes de Guadalajara. La ciudad tenía una gran cantidad de iglesias, conventos y monasterios, los cuales eran lugares de encuentro espiritual y social. La Semana Santa y otras festividades religiosas eran celebradas con considerable devoción y fervor. El Templo de San Felipe Neri es el más tarde construido de Guadalajara durante la época colonial, y su construcción fue influenciada por múltiples factores, incluyendo la devoción religiosa de la comunidad tapatía y el deseo del clero diocesano de establecer el oratorio. Las características arquitectónicas del edificio cumplen con las normas del barroco, con una planta de cruz latina, cúpula, crucero y otras dependencias, incluyendo la impresionante fachada. El conjunto arquitectónico del Oratorio de San Felipe Neri es uno de los edificios más destacados del centro histórico de la ciudad de Guadalajara. La construcción comenzó en 1752 y finalizó en 1804, bajo la supervisión de Pedro Ciprés, un constructor indígena que provenía del pueblo cercano de Mezquitán durante ese momento. Desde el inicio del proyecto, se tenía como objetivo crear el templo más hermoso de Guadalajara, el cual estaba dedicado a la Asunción de María. El Templo de San Felipe fue el último que se construyó en un estilo barroco, fue promovido por Juan Martínez Gómez, quien solicitó permiso al obispo Garavito en 1679. El templo es la parte más notable del conjunto arquitectónico, con una estructura típica del barroco novohispano, con una cruz latina con una cúpula en el cruce, una sacristía amplia, una torre con escalera de caracol y otras dependencias secundarias en su entorno. Una característica distintiva del estilo barroco es la imponente y ornamentada fachada del templo. Está formado por dos cuerpos y un frontispicio con una cruz en el centro. Dos pares de columnas salomónicas en el primo cuerpo se distinguen por sus giros helicoidales y bases decoradas. Estas columnas rodean la entrada principal y se unen en un entablamento muy ornamentado. En el segundo cuerpo se pueden observar 4 columnas corintias que rodean 3 nichos. Estos nichos tienen esculturas religiosas y tienen una balaustrada que los protege. El frontispicio tiene elementos decorativos como volutas, roleos y un frontón triangular en la parte superior. El templo de San Felipe Neri cuenta con una sola nave, capillas laterales y un coro alto en su interior. Las bóvedas de cañón en el techo están decoradas con elementos estucados y pinturas. La presencia de un retablo mayor de estilo neoclásico en el altar principal destaca por su elegancia y armonía. La hermosa arquitectura del Templo de San Felipe Neri en Guadalajara se complementa con un campanario. La arquitectura del campanario se explica a continuación. En el lado derecho de la fachada del templo se encuentra el campanario del Templo de San Felipe Neri. Se eleva sobre una base sólida y se compone de varias partes distintivas. La base del campanario contiene la primera sección de planta cuadrada. Se puede apreciar un acceso en esta sección a través de la puerta que conduce al interior del campanario. Las ventanas que permiten la entrada de luz y las vistas desde el interior también se pueden encontrar. El campanario del Templo de San Felipe Neri combina elementos barrocos y neoclásicos en su construcción. El campanario tiene una armonía visual con el conjunto del templo gracias a sus líneas elegantes, detalles ornamentales y proporciones cuidadosamente diseñadas.
El campanario del templo de San Felipe Neri es un elemento visualmente atractivo que complementa el conjunto arquitectónico del templo además de cumplir la función práctica. La importancia y el valor histórico y religioso del templo en la ciudad de Guadalajara se reflejan en su presencia imponente y su diseño cuidadoso. El arte barroco en Guadalajara tuvo una gran influencia además de su atractivo estético, ya que ayudó a establecer la ciudad como un centro de producción de arte y espiritual, dejando un legado palpable que sigue siendo admirado y valorado en la actualidad. Durante el siglo XVIII, el arte barroco tuvo un gran impacto en la ciudad de Guadalajara. Su estilo dramático y ornamentado transmitió mensajes de fe y devoción, además de embellecer la ciudad. El arte barroco ha dejado una herencia arquitectónica, escultórica y pictórica que ha perdurado a lo largo del tiempo, y nos invita a reflexionar sobre cómo el arte, la religión y la identidad cultural de una sociedad se relacionan entre sí.